continuamos aquí en el programa Está Chévere, porque hoy vamos a conversar de un tema muy interesante y también para los televidentes que nos están viendo en estos momentos, porque es momento ya de presentar a mi querido invitado. Él es el médico psiquiatra Paul Gallo, porque nos vamos a estar comentando sobre los trastornos sexuales. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Está Chévere. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, contento de poder participar en tu programa que realmente está chévere. Así es, hoy vamos a hablar de un tema interesante para todos y quizás también un poquito, quizás para algunos de vergüenza, ¿no? Porque vamos a hablar sobre los trastornos sexuales. ¿Cuáles son los tipos de trastornos sexuales que existen actualmente, doctor Paul? Bueno, tenemos los trastornos o las disfunciones sexuales y dentro de ellas tenemos la eyaculación precoz, la eyaculación retardada, la disfunción eréctil, las disfunciones sexuales debidas a afecciones médicas o a medicamentos y las especificadas y no especificadas. Pero también tenemos los trastornos parafílicos y dentro de ellos el voyerismo, tenemos el trastorno sádico, el trastorno masoquista, el trastorno exhibicionista, la pedofilia. Y también tenemos la disforia de género, ¿no? Muchos trastornos entonces que existen actualmente, ¿verdad? ¿De qué hablamos cuando decimos que existe trastornos sexuales? Bueno, como lo mencioné anteriormente, es una alteración o una incapacidad para sentirse satisfecho o pleno en una relación sexual, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la eyaculación precoz, muchas veces las personas van a tener mucha insatisfacción, tanto la persona afectada como la pareja. Normalmente se dice que la persona puede llegar a tener eyaculación antes incluso de iniciar el acto sexual o en el primer minuto después de la penetración, ¿no? Ah, mira, muy interesante. Doctor, ¿la edad quizás determina o genera o condiciona que estos trastornos sexuales existan? Bueno, claro que sí, porque de hecho hay personas que pasados los 40 años, 45 años pueden llegar a tener este tipo de problemas, ¿no? Incluso la eyaculación precoz y la retardada. Pero algo, por ejemplo, que muchas personas desconocen es cuánto es el promedio normal en una relación sexual, ¿no? Muchos creen que el promedio sobrepasa los 30 minutos cuando en realidad no es así. Dentro de ¿cómo sería? En varios estudios se ha demostrado, así que chicos, no se preocupen, con 5 minutos es el promedio normal, es el promedio frecuente, normal, okay. Pero se dice que también el promedio deseable sería entre 7 y 13 minutos. Porque quizás hay preocupación algunos chicos cuando ya eyaculan así en 5 minutos y se quedan preocupados, doctor. Sí, la verdad es que se quedan preocupados. Tenemos a la que es de por vida o la que es adquirida, que puede presentarse en determinada circunstancia o en determinado momento, ¿no? Doctor Paul, ¿qué sucede con los varones que somos los que quizás tenemos más estas cosas, los trastornos sexuales? ¿Por qué se cree eso, doctor? Bueno, en realidad no es tanto que se crea, sino que realmente según la frecuencia, según los estudios, las estadísticas, se ve que es mucho más frecuente en varones que en mujeres, ¿no? Ah, muy interesante, entonces más frecuente se ve en este caso, en los varones, entonces, ¿sí o sí? Sí, es mucho más frecuente, pero va a depender también del tipo de trastorno, ¿no? Ah, mira, muy interesante. ¿Y cuáles serían los factores para que existieran los trastornos sexuales? Bueno, se ha relacionado a factores genéticos, también a factores ambientales. Los factores estresantes son muy importantes, ¿no? Hay muchas personas que están atravesando un momento difícil y pues esto conlleva a que esto traiga consecuencias en las relaciones sexuales. Incluso enfermedades o trastornos como la depresión, la ansiedad pueden generar alguna alteración sexual. Ah, mira, muy interesante. Por ahí quizás los televidentes también se preguntarán si los trastornos sexuales se ve ahí en nuestra cara o no. La verdad no, es algo que la persona lo experimenta solamente en el acto sexual, ¿no? A menos que pues esta alteración traiga como consecuencias ansiedad, nerviosismo en la persona, pero de ahí otro factor no se evidencia, ¿no? Normalmente tienen mucho miedo a acudir a la consulta y decir lo que están atravesando, ya que pues a nadie le gusta ventilar un poco el tema sexual, ¿no? Y hay otros tipos de trastornos parafílicos, por ejemplo el voyerismo, donde la persona tiene cierta excitación por ver a una persona desnuda sin su consentimiento o ver un acto sexual, ¿no? Tenemos el trastorno de froterismo, donde los roces, esto se ve mucho en Lima, por ejemplo, en las combis, en los micros donde la gente va apretada,
pues se puede dar este tipo de trastornos también, ¿no? Tenemos el fetichista, la persona sádica, la persona masoquista también y la pedofilia. ¿La mayoría de gente sufre algún trastorno sexual o hay un índice minoritario? Sí, en realidad no es la mayoría, más bien podríamos hablar de una minoría, ¿no? Ah, poca gente, sí, entonces. Poca gente. Ah, muy interesante, así que no se preocupen por ahí, quizás saben ellos mismos lo que están pasando en estos momentos. Acá tiene que ver mucho la conexión de los cuerpos, ¿verdad, doctor? Sí, claro. Cuando estamos en una relación, en este caso. Claro, sobre todo que tiene que haber mucha confianza. Cuando hay una relación sexual con alguien que por ahí quieres agradar demasiado y no te sientes con la capacidad de poder contarle lo que te pueda estar pasando, pues sí va a generar cierta ansiedad, cierto nerviosismo que va a influir en el acto sexual, ¿no? Ah, mira, ya saben, amigos ahí, queridos televidentes que están atentos a este tema muy interesante para todo lo que son los trastornos sexuales. ¿Habrá tratamientos para eso? Continuamos con el médico psiquiatra, el doctor Paul Gallo, que nos está acompañando esta tarde aquí en esta chévere, porque estamos comentando de un tema muy interesante para todo lo que son los trastornos sexuales. Doctor, continuamos con este tema. Justo en la pausa comercial estuvimos conversando muchas cositas importantes que quizás algunas personas ahí tienen el temor quizás de ir a un médico, psicólogo, psiquiatra, quizás por la vergüenza que tienen de hablar sobre estos temas, ¿no, doctor? Sí, son temas un poquito delicados para quien los padece, pero que en realidad no hay por qué sentir vergüenza, porque a cualquiera le podría pasar, ¿no? Son diversos tipos de trastornos que hay, como los hemos mencionado, ¿no? Tenemos también el trastorno exhibicionista, las personas que sienten placer mostrando sus genitales a otras, ¿no? Y obviamente sin su consentimiento. Tenemos también que ver que estas conductas hayan durado un tiempo aproximado de más de 6 meses para poder dar un diagnóstico, ¿no? Y que ocurra en el 75 a 100% de las relaciones sexuales. Doctor, justamente también me estabas comentando sobre la confianza que debería haber ahí entre parejas. Eso es pero muy importante. Claro, es súper importante porque cuando una persona atraviesa este problema y no tiene confianza con la pareja, se va a sentir muy ridiculizado, se va a sentir muy ansioso, muy nervioso, y esto va a complicar la situación, ¿no? Para una próxima relación sexual. Doctor, para poder concluir, entonces, ¿quiénes tienen más trastornos sexuales? ¿Los varones o las mujeres? En conclusión. Es que son varios trastornos, cada trastorno puede ser más frecuente en el varón, otro en la mujer. Por ejemplo, hay un trastorno de dolor pélvico en las mujeres que tienen relaciones sexuales, ¿no? Y esto le dificulta disfrutar el acto sexual. Pero en términos generales es más frecuente verlo en varones. Quizás ahí también tiene que ver mucho la dilatación también, ¿no, doctor? Sí, claro que sí. Sí, para poder disfrutar por lo que es eso. Ahora sí, vamos a recibir llamadas si es posible. Porque también estás aquí en la ciudad de Tarapoto poco tiempo, no solamente estás ahí en el Hospital de La Habana, sino estás en diferentes lugares. Y si por ejemplo algún televidente nos está viendo y quiere alguna consulta, ¿dónde te podemos ubicar, doctor? Bueno, mi número 943-61-1602 y bueno, por ahí podemos contactar alguna cita. Ahí está, no solamente para trastornos sexuales, sino para todos los temas que ustedes quieren hablar con nuestro psiquiatra que está en estos momentos en vivo y en directo. ¿Qué recomendaciones darías, doctor, a los televidentes sobre esto, sobre los trastornos sexuales? Bueno, primero la confianza con la pareja, explicar qué es lo que está pasando, qué tipo de problemas pueden estar atravesando, poder entenderse y acudir juntos a un especialista para poder ayudarlos en lo que necesiten. Sobre todo eso, ¿no? Informarse, acudir a un médico psiquiatra o un psicólogo para poder solucionar el problema, ¿no? Mira, muy interesante. Ya saben, queridos amigos y amigas que nos están viendo en esos momentos, hoy estuvimos tocando de un tema muy importante para todo lo que son los trastornos sexuales. No hay edad, ¿no, doctor? Que estábamos mencionando si la edad tiene que ver algo aquí en los trastornos sexuales y no es así. Así es. Bueno, sí, en algunos es más frecuente a determinadas edades, pero no es una condicionante, no es un factor que diga que solamente se puede presentar en una determinada edad, ¿no? Pero sí hay algunos que es mucho más frecuente en determinadas edades. Por ejemplo, estamos viendo en estos momentos en pantalla que siempre estás con charla, visitando a algunos que están ahí en los hospitales. También estabas por ahí para algunos medios de televisión nacional, también, doctor. Sí, bueno, en realidad
las fotos que están mostrando ahí es de una campaña médica humanitaria que hicimos. Nos ofrecimos de voluntarios para los desastres que hubieron hace un tiempo atrás en los lugares del norte del país, ¿no? De Piura, donde hubo inundaciones, pérdidas económicas grandes, ¿no? Y ahí también tenemos algunas fotos de una campaña que realizamos en el Hospital María Auxiliadora, Abrazos Gratis se llama. Yeah. Es importante dar un abrazo a las personas porque eso genera una hormona llamada oxitocina que brinda cierto placer a la persona. Doctor, entonces estás presentes en diferentes campañas, digamos Bueno, así. Sí, se trata de ayudar en lo que uno pueda. Qué lindo, y buena también hora. algunas charlas que estamos viendo, por ejemplo, en estos momentos. ¿Eso qué fue, doctor? Justamente estaba viendo Bueno, el también. Ministerio de Salud, ¿no? Que vino y realizó una visita a nuestro establecimiento, al Centro de Salud Mental, y pues justo cogieron esa toma donde estamos conversando con una persona y tratamos de difundir esa relación médico-paciente, esa empatía, de poder, digamos, darle ese soporte y no generar tanta frialdad en una atención, ¿no? Listo, qué lindo tenerte acá, doctor. Creo que todos los lunes deberías venir para hablar de diferentes temas porque son muy importantes a todos, porque acá los chicos ya se han quedado pensativos, así que ya no se van a preocupar también porque estábamos hablando sobre la eyaculación en 5 minutos, que algunos se preocupan. ¿Sí o no, doctor? Sí, en realidad mucha gente se preocupa cuando la eyaculación es a los 5 minutos y en realidad es lo más frecuente. Lo deseable es entre 7 y 13 minutos. 2 horas dicen Sí, por ahí. cuando es así mucho tiempo, doctor, ¿es porque sufren de algo? Claro, o también es normal? Ok, también es un trastorno, pero se llama eyaculación retardada. Mira. Así ¿Pero como es hay bueno, doctor, o es porque está es- pasando por tampoco- algo malo sí. en su salud? Tampoco es bueno porque genera que la otra persona sienta que no está dando la satisfacción necesaria a su pareja y muchas veces llega la frustración de sentirse mal porque sienten que no están excitando a su pareja, ¿no? Y esto puede generar conflictos también. Antes de irnos a esta pausa, doctor, también te quería preguntar, algunas parejas quizás ya llegan del trabajo cansados y quizás la esposa o el esposo quiere, pero quizás por otro lado no quiere, quizás la novia o la esposa por ahí. También existen problemas, Claro, lo que son los trastornos en ese caso, exacto, ¿no? el agotamiento laboral también va a ser un factor de riesgo que va a generar problemas, ¿no? En el deseo, sobre todo en el deseo sexual, en la libido. Una persona puede llegar muy cansada y no va a tener ganas de tener o experimentar una relación sexual. Ya saben, así que, queridos amigos, estuvimos presentes ya con el doctor Paul Gallo, quien es médico psiquiatra, hablando sobre los trastornos sexuales. Doctor, muchas gracias. Algunas palabras, quizás algunas recomendaciones más para todos los televidentes. Nada, es importante, si están padeciendo algún tipo de problemas a nivel sexual, acudir a un especialista para poder brindarles el soporte necesario, la información adecuada y el tratamiento oportuno para poder corregir esto. Listo, doctor Paul, muchísimas gracias por estar aquí en Está Chévere. Ya saben, ahí lo vamos a tener muy pronto ya aquí con un segmento muy bonito para hablar de diferentes temas, porque a ustedes les encanta eso. Así que nos vamos a una brevísima pausa comercial y venimos con mucho más aquí en Está Chévere, hoy lunes 24 de febrero. Pausa comercial.